vamos a ver una aplicación muy sencilla del movimiento con velocidad constante. Tenemos un auto que va a 8 metros partido por segundo y nos preguntan qué distancia recorre en un minuto. Entonces, anotamos los datos. En este caso, la distancia que nos dicen es la incógnita. La velocidad con que se mueve este vehículo, 8 metros partido por segundo. Y el tiempo, un minuto. Al respecto, es un movimiento con velocidad constante, por lo tanto no vamos a considerar que haya variaciones en este valor. Por otro lado, el tiempo está en minutos y tenemos la velocidad en metros partido por segundo. Por lo tanto nos encontramos con dos unidades diferentes de tiempo. Solución, llevarlo las dos a una sola unidad. Por ejemplo, metros partido por minuto. No es una unidad muy ocupada. Por lo tanto, siendo válido un resultado de esa forma, no es lo más aconsejable. Lo mejor es, como esto está en metros partido por segundo, llevar el tiempo, que es un minuto, llevarlo a segundos. Así que colocamos que el tiempo, que es de un minuto, son 60 segundos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo resolvemos? La ecuación de velocidad nos dice que equivale a la distancia dividido por el tiempo. Nos preguntan la distancia. Se despeja. El tiempo está dividiendo la distancia, así que por lo tanto va a pasar acá multiplicando, dándonos la siguiente ecuación. Distancia, velocidad por tiempo. Conocemos la velocidad, ahí está, 8 metros partido por segundo, y el tiempo, 60 segundos. Reemplazo los valores. Simplificamos las unidades. Dando 480 metros. Tenemos el resultado del ejercicio. En la siguiente aplicación, mediante una pregunta muy sencilla, veremos la proporcionalidad que hay entre las unidades más comunes que se usan para medir velocidades o rapideces, que son el kilómetro partido por hora y el metro partido por segundo. Nos preguntan, ¿quién va más rápido? Nos dicen que Andrés va a 1 kilómetro a la hora y que Carlos va a 1 metro partido por segundo. Bueno, lo que hay que hacer en el fondo es dilucidar cuál de las dos es mayor. Por ejemplo, pasar de metros partido por segundo a kilómetros por hora y compararlos, o de kilómetros partido por hora a metros partido por segundo y compararlos. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a ver qué recorrido realiza Andrés. Vamos a separar con una línea la pregunta. Veamos. Andrés recorre 1 kilómetro en una hora. 1 kilómetro a la hora. Por lo tanto, 1 kilómetro son 1000 metros. Y queremos saber cuántos segundos tiene una hora. Vamos a hacerlo aquí abajito. Son 60 segundos por 60 minutos. Eso me da un resultado de 3600 segundos. O sea, en una hora tenemos 3600 segundos. Si hacemos distancia partido por tiempo para calcular la velocidad, Andrés recorre 1000 metros en 3600 segundos. Simplificamos, queda 1 dividido por 3,6. O sea,
La velocidad de Andrés es de 1 dividido por 3,6 metros partido por segundo. Vamos a comparar. Velocidad de Andrés, 1 dividido por 3,6 metros partido por segundo. Velocidad de Carlos, 1 metro partido por segundo. ¿Quién va más rápido entonces? Carlos, y en un factor de 3,6. ¿Ya? ¿Qué cosa debemos siempre recordar en esto? Que 1 metro partido por segundo equivale a 3,6 kilómetros partido por hora. O sea, una persona que camina a 1 metro partido por segundo va a recorrer 3,6 kilómetros en una hora. Cuando tengamos que hacer transformaciones, recordemos, de metro partido por segundo a kilómetro partido por hora se multiplica por 3,6. Y a la inversa, de kilómetros por hora a metros partido por segundo se divide por 3,6. Vamos ahora a hacer un ejercicio que busca que tengas un buen manejo de las unidades en el caso de la velocidad constante. Tenemos un auto que recorre 72 kilómetros en 4 horas. Nos piden calcular su velocidad, que es una velocidad media, ¿ya?, en kilómetros a la hora y en metros partido por segundo. Para calcular velocidad, ocupamos la ecuación de velocidad constante, distancia partido por tiempo. En este caso tenemos la distancia, ¿no es cierto?, claramente 72 kilómetros y el tiempo 4 horas. Por lo tanto, reemplazamos eso, nos da 18 kilómetros partido por hora. Bueno, una vez que tenemos la velocidad en kilómetros a la hora, nos corresponde ver la segunda parte, que es expresar esta velocidad en metros partido por segundo. Para eso tenemos dos caminos posibles a seguir. Es transformar estas unidades a lo que nos están pidiendo, metros partido por segundo, o simplemente aplicar el factor de conversión 3,6. Vamos a usar el primero para ver el grado de dificultad que presenta esto. Velocidad, distancia partido por tiempo, pero ahora estos 72 kilómetros, cada kilómetro tiene 1000 metros, y cada hora, son 4 horas, lo multiplicamos por los segundos que tiene, 3600. Y hacemos la división de eso. ¿Ya? Podemos simplificar un poco. Y el resultado da 5. Y queda metro partido por segundo. Otra forma de haberlo hecho era tomar directamente el valor 18, que era el resultado que teníamos, y aplicar que de kilómetros partido por hora a metro partido por segundo simplemente se divide por 3,6. ¿Cómo así? 18 lo dividimos por 3,6, 5. Esto eran kilómetros partido por hora y queda metro partido por segundo. Así de sencillo. Lo mismo a la inversa. Si yo quiero pasar los 5 metros partido por segundo a kilómetros a la hora, multiplico por 3,6. 3,6, factor clave en la conversión de unidades. Vamos a ver un ejemplo de cinemática respecto del desplazamiento que tiene un vehículo, ¿ya?, en distintas ciudades de Chile. Primero vamos a hacer una suposición de que todos los puntos que vamos a nombrar están en la misma recta, ¿ya?, para poder realizar más exactamente lo que se pide calcular. Tenemos
Dice, a las 12 horas un auto está en Talca, ya, que se encuentra a 240 kilómetros de Santiago, y luego a las 20 horas se encuentra en Temuco, que está a 680 kilómetros de Santiago. Nos piden calcular cuál es la velocidad media con que ha viajado este automóvil. Bueno, haciendo un dibujo más o menos de cómo se realiza esto, tenemos la partida Santiago, kilómetro 0, ...240 kilómetros está Talca, y por acá tenemos a los 680 kilómetros Temuco. Entonces nos dicen que entre Talca y Temuco ha tardado desde las 12 a las 20 horas. Entonces, la velocidad o rapidez, recordemos que no son lo mismo, pero cuando se trata de movimiento en línea recta y sin devolverse, vamos a determinar que lo mismo velocidad y rapidez es la distancia que se recorre dividido por el tiempo. En este caso, la distancia son los 680 kilómetros menos los 240 kilómetros. Eso nos da 440 kilómetros. O sea, esta distancia ...440 kilómetros. El tiempo. Tenemos que ver qué tiempo ha transcurrido entre las 20 horas, entre las 12 y las 20 horas. Así que restamos el tiempo final menos el tiempo inicial, serían 20 horas menos 12 horas. O sea, viajó durante 8 horas este vehículo. Y ahora tenemos los datos para calcular la velocidad. Distancia partido por tiempo. 440 kilómetros recorre en un tiempo de 8 horas. Hacemos la división, 440 dividido por 8 da 55 kilómetros partido a la hora. O sea, este vehículo, independiente de los valores intermedios que haya tenido, o de los valores iniciales también, si hubiera viajado con velocidad constante, se habría movido a 55 kilómetros a la hora. Y esa corresponde a la velocidad media del recorrido Talca-Temuco.